Hola millonario, resulta que el fútbol y la gestión financiera son habilidades no relacionadas. Eso es un problema porque la NFL le da a sus jugadores profesionales grandes sumas de dinero, solo para ver cómo lo pierden de formas bastante tontas. De hecho, casi el 16% de los jugadores de la NFL solicitan la bancarrota dentro de los 12 años de su retiro. Así que echemos un vistazo a los 18 jugadores de fútbol que perdieron la mayor cantidad de dinero de las formas más tontas. Número 18. Raheem Ismail. Nuestro primer desafortunado jugador es Raheem Rocket Ismail. En 1991, este talentoso receptor abierto se esperaba que fuera la primera selección del draft, pero sorprendió a todos y firmó con la Liga Canadiense de Fútbol en lugar de la NFL. Tenía una razón simple: los Toronto Argonauts le ofrecieron más de $18 millones por contrato de 4 años. Ismail jugó 2 años en Canadá y luego 10 años en la NFL, ganando alrededor de $20 millones en su carrera, pero la forma en que gestionó esa fortuna fue cuestionable. Ismail invirtió su dinero en una variedad bastante extravagante de emprendimientos comerciales. Muchos de ellos no sonaban destinados al éxito y, de hecho, estaban condenados al fracaso. Entre las empresas en las que Ismail invirtió se encontraba una discográfica y una tienda que vendía caligrafía enmarcada con los nombres de personas famosas. Invirtió en una herramienta quirúrgica de cirugía plástica y en una máquina expendedora que distribuía tarjetas telefónicas prepagadas. No ideas terribles, pero tal vez no resultaron tan rentables. Su primera gran inversión, sin embargo, fue en 1991, cuando acababa de firmar con los Argonauts, poner $300,000 en un restaurante llamado Rock and Roll Café. Tal vez no sabía que Hard Rock Café ya existía. Tal vez pensó que en su nuevo lugar podría hacerlo mejor con el tema del café temático de música de rock. Sea lo que pensara, se equivocó. El Rock and Roll Café fracasó y marcó el tono de la carrera para Ismail como inversionista. Terminaría perdiendo alrededor de $4 millones en varias ideas que no funcionaron. Ismail tuvo la suerte de estar en el número 18 de esta lista. Los 4 millones que perdió no fueron suficientes para declararse en bancarrota, y en comparación con algunas de las historias que tenemos por venir, perder $4 millones no es gran cosa. Número 17. Johnny Unitas. Nuestro siguiente jugador es uno de los primeros y más grandes, el mariscal de campo Johnny Unitas. En una carrera de 18 años, Unitas fue 3 veces MVP y 10 veces seleccionado en el Pro Bowl. Pero después de retirarse en 1973, el brazo dorado de Johnny U no se convirtió en un toque dorado para los negocios. Sus negocios fallidos incluyeron un restaurante, una cadena de boleras y una empresa de bienes raíces. Esa última se convertiría en un tema recurrente en este video, pero el mayor error empresarial de Unitas fue una empresa que fabricaba placas de circuito. En 1984, Unitas compró la empresa National Circuits por $3,5 millones. Luego, tomó un préstamo de $5,300,000 de la ciudad de Baltimore, a cambio de trasladar la producción del National Circuits allí. No fue un mal trato, excepto que una infusión de $5 millones no pudo salvar al National Circuits de la quiebra antes de que pudiera mudarse. Unitas y su esposa habían garantizado personalmente el préstamo, lo que los dejó en la posición de tener que pagarlo cuando la empresa no pudo cumplir con el trato. Desafortunadamente, Unitas tuvo que declararse en bancarrota algunos años después. Nuestro próximo jugador terminó involucrándose en tratos turbios. Número 16. Clinton Portis. En 2002, Clinton Portis fue reclutado como corredor de los Denver Broncos. Luego, durante 7 impresionantes temporadas jugó para el equipo ahora conocido como los Washington Commanders, pero que en mi corazón siempre será conocido como Washington Football Team. Portis ganó $43 millones en su carrera en el fútbol y tal vez vio algunos de los fracasos comerciales que ocurrieron antes que él, porque hizo lo inteligente y puso su dinero bajo el cuidado de 2 asesores de inversión registrados en la Asociación de Jugadores de la NFL. Excepto que la Asociación de Jugadores cometió un gran error al respaldar estos tipos. Sus consejos de inversión arriesgados le costaron a varios jugadores de la NFL más de $40 millones y Clinton Portis fue uno de los que más perdió. Portis perdió al menos $5 millones con estos tipos. En una inversión les permitió poner $3 millones en su dinero en un casino en Alabama. Ese casino resultó ser una apuesta perdedora. Si eso no fuera lo suficientemente malo, Portis también desarrolló algunos hábitos que no podía permitirse. Cuando se declaró en bancarrota en 2015, debía cientos de miles de dólares en pensión alimenticia para hijos y millones de IRS a casinos que no eran de su propiedad. Incluso debía $500,000 a su madre. Desafortunadamente no resolvió las cosas después de eso.
En 2022, Portis fue condenado a 6 meses de prisión por fraude, después de que lo descubrieran estafando beneficios por equipo médico que no estaba usando. Número 15. Deuce McAllister. A diferencia de Clinton Portis, las cosas parecían sólidas para Deuce McAllister después de una carrera de 9 años con los Santos de Nueva Orleans. Fue el segundo corredor más pagado en 2005, cuando firmó una extensión de contrato de $50 millones. Cuando se retiró en 2008, tomó su dinero y lo usó para abrir una concesionaria de Nissan. Pero desafortunadamente vender autos no funcionaría para él. La concesionaria fracasó rápidamente y en 2009 debía casi $2 millones por la propiedad. Nissan en sí quería recuperar $7 millones que le habían prestado. Tal vez sea irónico que si no lo hubiera liberado de los Saints, su salario de ese año hubiera cubierto esa cantidad. Más recientemente, McAllister ha encontrado trabajo más cerca del fútbol, como comentarista de color para la radio WWL. Nuestro próximo jugador nunca quebró, pero de todos modos logró perder una cantidad exorbitante de dinero. Número 14. John Elway. John Elway es recordado como uno de los grandes mariscales de campo, jugando 16 años para los Broncos de Denver. Después de dejar el campo, pasó otra década trabajando con el equipo hasta donde ascendió al cargo de gerente general. Eso convirtió a Elway en un objetivo rico para los estafadores, y en 2010 invirtió $15 millones en lo que resultó ser un esquema Ponzi. El tipo que dirigía el esquema finalmente fue condenado a 40 años de prisión por ello, pero en gran parte del dinero de sus inversores simplemente desapareció, incluyendo $7 millones que John Elway había invertido. Elway también entra en esta lista por dinero que no perdió exactamente, pero probablemente se arrepintió algunas veces. En 1998, los Broncos le debían a Elway $21 millones en salarios atrasados. El dueño del equipo le ofreció un trato. En lugar de recibir ese dinero, Elway podría pagar 15 millones y obtener un 20% de participación en los Broncos de Denver. No sorprende que Elway decidiera preferir recibir dinero en lugar de pagar más, pero si hubiera aceptado ese trato, sus acciones en los Broncos valdrían aproximadamente $400 millones hoy. Número 13. Jugador misterioso del 2022. El desafortunado número 3 en nuestra lista es un poco misterioso. No sabemos quién es, pero sabemos que está en problemas. En junio del 2023, Mike Florio de Pro Bowl Football Talk informó que, según una fuente anónima dentro de la NFL, un jugador no identificado perdió $8 millones en apuestas deportivas en 2022. Esa es una cantidad aterradora de dinero para perder en una apuesta. Supongo que pensarías que un atleta profesional sabe algo más que sobre deportes que el apostador promedio, y este jugador también debió pensarlo, pero eso no pudo salvarlo de una racha de mala suerte de $8 millones. A los jugadores de la NFL no se les permite apostar en juegos de la NFL, por razones obvias. La liga suspendió a 5 jugadores en abril del 2023 por romper esta regla, pero la NFL permite a los jugadores apostar en otros deportes. La apuesta de nuestro jugador misterioso no quebrantaron las reglas de la NFL, pero parece que olvidó la regla más importante: la casa siempre gana. Número 12. Luther Ellis. Hablando de casas, hablemos de alguien que ha tenido unas cuantas. Luther Ellis fue un liniero defensivo durante 10 años en los Detroit Lions y luego en los Denver Broncos. Ganó más de $11 millones en los últimos 4 años de su carrera y trató de ser generoso con él. Una cosa que es difícil no impresionar es que adoptó 7 hijos, además de los 5 hijos que ya tenía. Y con una familia de ese tamaño es más fácil perdonar su gusto por las casas grandes, pero Ellis también invirtió en cosas que parecían estar de moda a principios de los años 2000, como startups de internet y bienes raíces. Y cuando esas burbujas estallaron, quedó arruinado. En 2011, Luther Ellis se declaró en bancarrota con un poco más de $1 millón en activos y más de $4 millones en deudas. Número 11. Dan Marino. El número 11 es otro grande que principalmente llegó a esta lista debido a una mala inversión. Dan Marino se hizo un nombre como mariscal de campo de los Miami Dolphins durante 17 años, obteniendo prácticamente todos los premios excepto un anillo de Super Bowl. Los Dolphins erigieron una estatua suya fuera de su estadio y le pusieron su nombre a una calle. Por supuesto, para algunos probablemente sea más famoso por su papel en Ace Ventura, Pet Detective. Pero después de retirarse, Dan Marino invirtió $14,5 millones en una empresa de efectos especiales para películas llamada Digital Domains Media Group. Probablemente hayas visto su trabajo. Hicieron parte de Apolo 13, Titanic, X-Men, Transformers y docenas de otras películas. También hicieron el holograma de Tupac Shakur, que actuó en Coachella 2012. Uno pensaría que esta sería una inversión sólida, pero ¿has escuchado el término contabilidad de Hollywood? Probablemente sabes que no es un cumplido.
En 2011, una gran parte de Digital Domain fue comprada por un fondo de cobertura. El fondo decidió que podía ganar dinero rápidamente llevando a Digital Domain a la bancarrota y vendiendo en corto las acciones. A finales del 2012, Digital Domain Media Group se declaró en bancarrota y las acciones de Dan Marino, por las que había pagado casi 15 millones de dólares, valían menos de $1 millón. Es difícil decir si Dan Marino fue el tonto aquí, pero llevar el negocio a la bancarrota fue una manera tonta de ganar dinero y una manera tonta de perderlo. Número 10. Trevor Lawrence. Dan Marino no es el único que debería estar atento a las travesuras financieras. De hecho, en 2021, tal vez todos deberíamos haber estado mirando un poco más de cerca. Trevor Lawrence comenzó su carrera justo cuando las criptomonedas alzaron su punto máximo y estaba tratando de llamar la atención del público a través del fútbol. Puede que recuerdes los anuncios que la bolsa de criptomonedas FTX transmitió durante el Super Bowl en 2022. Lawrence se unió a la NFL como la primera sección del draft con un bono de firmas de $22 millones y firmó un acuerdo con FTX para convertir el bono en criptomonedas. Otros jugadores hicieron acuerdos similares, pero este parece ser el más grande. Lawrence también trabajó como portavoz remunerado de FTX, pero ese mismo año el mercado de las criptomonedas se derrumbó. El bono de firma de $22 millones de Trevor Lawrence se redujo a menos de la mitad, y al final del año FTX quebró. Miles de millones de dólares que la empresa gestionaba simplemente desaparecieron. En 2023, las personas que dirigían FTX están siendo juzgadas por fraude de valores, y Trevor Lawrence enfrenta una demanda colectiva, junto con otras celebridades que respaldaron la sombría bolsa de valores. Número 9. Bernie Kosar. El prolífico mariscal de campo Bernie Kosar tuvo una caída financiera difícil de atribuir solo una mala decisión. Pero si tuviera que elegir una, diría que fue contratar a su propio padre como administrador financiero. Para cuando se retiró en 1996, Kosar había ganado alrededor de $21 millones con los Browns, Cowboys y Dolphins. Y el padre de Kosar, que también era administrador financiero, utilizó parte de ese dinero para pagar su propio automóvil y su hipoteca. Pensarías que simplemente podría haber pedido el dinero. Ahí es probablemente donde comenzó la mala suerte. Bernie Kosar era dueño de una parrilla con el valiente nombre de Bernie Kosar's Steakhouse, que quebró en 2008. Kosar perdió $3 millones en un divorcio. En 2009, Kosar tuvo que declararse en bancarrota. Como muchas personas que se arruinaron ese año, tenían inversiones importantes en bienes raíces y perdió alrededor de $9 millones en varios acuerdos. En total, debía cerca de $19 millones y dijo que tenía $44 en el banco. Pero unos años después, puso su nombre de nuevo en un restaurante en Cleveland y podemos esperar que ese le vaya mejor. Número 8. Andre Reason. El receptor abierto Andre Reason pasó por 7 equipos en una carrera de 12 años, ganando un total de $19 millones. En el camino, fue seleccionado en el Pro Bowl 5 veces y ganó el Super Bowl con los Packers de Green Bay. Desafortunadamente, fue su estilo de vida ostentoso lo que le llevó a la ruina. A Reason le gustaban los autos elegantes, las discotecas y las mujeres. Se dejó llevar por el juego de presumir cuánto dinero podía gastar lo más rápido posible. Reason dijo que gastó $1 millón solo en joyas y mucho más en automóviles. Una cosa que probablemente no ayudó fue un incidente mientras salía con Lisa Loebs, el dúo de TLC. En 1994, los dos estaban teniendo una pelea y Loebs prendió fuego a los zapatos de Reason en una bañera. El fuego se salió de control, como si las cosas ya no estuvieran fuera de control, y quemó la casa de Reason. Lo que finalmente lo atrapó fue la pensión alimenticia. En 2007, Reason se declaró en bancarrota bajo el peso de sus deudas con varias mujeres. Número 7. Vince Young Vince. Young es otro jugador de fútbol atrapado en el juego de mostrar cuánto dinero podía gastar. Young fue mariscal de campo durante solo 6 años, comenzando con los Tennessee Titans en 2006 y ganando más de $34 millones en salarios y otros 30 millones en patrocinios. En 2008 estuvo en la portada del último juego de Madden NFL, lo que todos saben que es un mal presagio. Hacer que su tío fuera su asesor financiero probablemente tampoco lo preparó para el éxito. Young gastaba dinero como si no hubiese mañana, comprando autos para sus amigos y familiares y pagando las cuentas de su séquito en restaurantes y clubes. Logró gastar $6,000 en una comida en un TGI Fridays y $15,000 en un viaje al Cheesecake Factory. Incluso compró todos los asientos de un avión comercial en una ocasión para poder viajar solo.
Para 2012 había agotado su dinero y estaba demandado para librarse de un préstamo de alto interés de casi $2 millones. En 2014 Jones se declaró en bancarrota, diciendo que estaba en deuda por $10 millones y tenía solo $medio millón en activos. Para ese momento, los empacadores de Green Bay habían dejado a Young, considerando que sus problemas personales causaban más problemas de los que su talento resolvía. Young intentó regresar a la Canadian Football League, pero nunca jugó. Ha trabajado en la Universidad de Texas desde entonces, pero ha sido un periodo difícil. Lo despidieron en 2017 y lo volvieron a contratar en 2021. Número 6. Mark Brunell. Mark Brunell fue mariscal de campo de los Jacksonville Jaguars en 4 postemporadas y llevó a los Santos de Nueva Orleans a una victoria en el Super Bowl. Ganó $50 millones en una carrera impresionante, pero está en esta lista por la velocidad con la que logró quedarse en la bancarrota. No fue haciendo nada demasiado extravagante, invirtió mucho dinero en bienes raíces, no se olvidó de comprar una mansión de $9 millones para él también. También invirtió en una serie de franquicias de Whataburger. Desafortunadamente, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, perdió 11 millones en bienes raíces y 9 millones en los restaurantes de hamburguesas. Brunell se declaró en bancarrota en 2010, un año antes de su retiro. Ahora, cuando escuches lo que causó los problemas de nuestro próximo jugador, te sorprenderá que no lo hubiéramos mencionado antes. Número 5. Lawrence Taylor. Lawrence Taylor fue un defensor legendario de los Gigantes de Nueva York desde 1981 hasta 1993. Fue un jugador defensivo mejor pagado de su tiempo y ganó alrededor de $50 millones. Justo antes de retirarse, Taylor comenzó una empresa llamada All Pro Products. Pero algunos inversores externos utilizaron la empresa para un esquema de manipulación de acciones, y Taylor se quedó con las consecuencias cuando quebró. Pero el verdadero problema de Taylor eran las drogas duras, justo con otros malos hábitos. En su peor momento admitió gastar miles de dólares al día en drogas y miles de dólares al día en escorts. Estuvo en rehabilitación y en la corte, y aunque Taylor dijo que dejó esa parte de su vida atrás, sus enfrentamientos con la ley por drogas y otros comportamientos indebidos continuaron hasta hace poco. Pero como ya hemos visto, si realmente quieres perder tu dinero en la década del 2000, necesitas meterte en bienes raíces, como nuestro próximo jugador número 4. Número 3. Dermot T. Dawson. Dermot T. Dawson fue el jugador de línea más pagado en la historia de los Pittsburgh Steelers, jugando durante 13 años. En 2000 se retiró del fútbol americano para convertirse en desarrollador de bienes raíces en su ciudad natal, Lexington, Kentucky. Naturalmente, la crisis hipotecaria del 2007 lo golpeó como un linebacker de 400 libras. En 2008 sus inversiones fueron borradas. Se declaró en bancarrota en 2010. Estaba en deuda por $69 millones. En comparación con eso, tenía menos de $1,5 millones en activos, que incluían un ligeramente alarmante valor de $20,000 en armas de fuego. Desde entonces, Dawson parece haber dejado atrás los bienes raíces. Ahora es representante de ventas de una empresa de productos promocionales en San Diego. Número 13. Terrell Owens. Terrell Owens es otro jugador que perdió decenas de millones en el colapso inmobiliario del 2008, aunque en su caso no tanto para ser un inversor, sino porque simplemente compró muchas casas grandes. Jugó desde 1996 hasta 2012 y ganó $80 millones haciéndolo. Tate O fue un gran receptor abierto, famoso por su arrogancia y desprendimiento con el dinero. Convirtió en una especie de juego en el que lo multaban por celebraciones excesivas de touchdowns, acumulando $150,000 en multas a lo largo de su carrera. Hizo cosas como posar en la estrella del campo de los Dallas Cowboys, ser multado por hacerlo y luego repetirlo. En el Día de Acción de Gracias en 2006, después de anotar un touchdown contra los Buccaneers, llevó el balón hasta una exhibición de Salvation Army y lo depositó en su enorme cubo de donaciones. Más tarde, Owens dijo: "Esa fue mi donación, espero que valga tanto como la multa". Pero todo eso es solo una gota en, el cubo en comparación con otros de sus gastos. Cuando los valores en las viviendas se desplomaron en 2008, las hipotecas que debía por sus casas y condominios sumaban $750,000 al mes. Tenían los gastos de lujo habituales, además de eso, y pagos de manutención a 4 mujeres diferentes. Nunca se declaró en bancarrota, pero en 2012 dijo que se había quedado sin dinero. Incluso participó en un episodio de Dr. Phil, donde 3 madres de sus hijos lo acusaron de no pagarles toda la manutención de sus hijos. Número 2. Warren Sapp. Nuestro jugador número 2 también se vio afectado por los pagos de manutención de los hijos, entre otras cosas. Warren Sapp fue un excepcional tackle defensivo durante 13 temporadas con los Bucaneros y luego con los Raiders, ganando $82 millones.
Después de retirarse en 2008, consiguió un trabajo como analista en la NFL Network, lo que le reportaba más de $100,000 al mes. A pesar de todo eso, no podía llegar a fin de mes y en 2002 tuvo que declararse en bancarrota. Ya debía casi 7 millones cuando se retiró. Sus gastos de lujo incluían una alfombra de piel de león y una impresionante colección de zapatillas Air Jordan. Sus gastos menos extravagantes incluyeron un proyecto para construir viviendas de bajo costo en Fort Pierce, Florida. Pero a estas alturas, ¿te sorprendería si te dijera que se metió a ese proyecto justo a tiempo para el colapso inmobiliario del 2008? Sapp terminó debiendo al banco $1 millón por ese proyecto fallido. Y en ese momento debía otro millón en impuestos atrasados y casi 900,000 en pensión alimenticia y manutención de los hijos. Esos pagos de pensión alimenticia y manutención de los hijos se acumulaban a razón de $75,000 al mes, consumiendo la mayor parte de su salario en la NFL Network. Menos de 5 años después de su retiro, en 2012, Sapp se declaró en bancarrota. Tenía una deuda de $6,7 millones, con casi la misma cantidad de activos. Perdió su casa de 10,000 pies cuadrados para pagar 3 millones de esa deuda. Unos años después, en 2015, Sapp fue acusado de agresión y la NFL lo despidió de su trabajo como analista, lo cual es difícil para él y también para su exesposa, que probablemente no verá los 3 millones de dólares que él aún le debe. Número 1. Michael Vick. Nuestra estrella número 1 de la NFL ganó $116 millones durante su carrera como uno de los mariscales de campo más talentosos de todos los tiempos y tuvo una de las caídas más estrepitosas que cualquier jugador de la NFL. Estoy hablando de Michael Vick. En 2001, Vick fue una selección número 1 del draft, fichado por los Atlanta Falcons por un contrato de 6 años y $62 millones. Recibió 35 millones de eso por adelantado como bono de firma. En la cima de su carrera en 2006, Sports Illustrated estimó que Vick ganaba más de $25 millones al año entre su salario y patrocinios, pero no estaba administrado bien ese dinero muy bien. De hecho, en 2005 su asesor financiero renunció porque Vick no seguía sus consejos. En cambio, Vick cometió los errores habituales: gastar en exceso, dar demasiado a sus amigos y familiares e invertir en cosas dudosas. Pero la inversión que realmente arruinó la carrera y la reputación de Michael Vick fue su participación en un anillo de peleas de perros interestatales. En 2007, las autoridades lo alcanzaron y Vick se declaró culpable de financiar el anillo, ayudar a administrar la operación de apuestas y abusar personalmente de los perros de maneras que no vamos a detallar. Basta con decir que a la gente le resultó difícil aplaudirlo después de eso, pero no tendrían la oportunidad de hacerlo por un tiempo, porque Vick también pasó 21 meses en prisión por sus crímenes, lo que significaba que no estaba ganando dinero jugando al fútbol, y obviamente nadie quería sus patrocinios. Los acreedores de Vick se le acercaron. Un par de agentes deportivos sacaron a relucir el contrato que había firmado con ellos justo antes de que los Falcons lo eligieran en el draft, diciendo que les debía al menos 25% de su dinero de patrocinios durante 5 años. Los Falcons intentaron recuperar el enorme bono de firma de Vick y terminaron recuperando alrededor de $7 millones de él. Michael Vick tuvo que declararse en bancarrota desde la prisión. Incluso tuvo que pagar $2,5 millones a sus abogados de bancarrota. Después de salir de la prisión, Vick regresó a la NFL para pagar sus deudas. Jugó 5 temporadas para los Philadelphia Eagles, luego terminó su carrera con temporadas en los Jets y luego en los Steelers. Ha tenido algunos trabajos desde que se retiró de la NFL en 2017, incluyendo comentarista en Fox Sports y portavoz de la Sociedad Protectora de Animales. Y esa es la lista. Es difícil retener esos grandes cheques que la NFL reparte. Obtener más dinero del que sabes que puedes hacer es peligroso porque, bueno, no sabes qué hacer con él. Para conocer más historias de celebridades que malgastaron sumas enormes de dinero, incluyendo a algunos que superan ampliamente las cantidades de este video, echa un vistazo a nuestro video sobre 16 raperos que quedaron espectacularmente en bancarrota.